Hola y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 20 años de experiencia enseñando a los hispanohablantes inglés. Hoy en esta clase vamos a ver una estructura en inglés que se llama used to, que usamos para hablar de hábitos en el pasado. Pero antes que empezamos la clase, recuerden que ahora se puede unir a mi canal aquí en YouTube. Los que están unidos tienen el beneficio de asistir en las clases en vivo. En este momento tengo 2 clases en vivo cada semana, uno el martes a las 18:30 y el otro el jueves a las 15:30, en los 2 casos la hora de México. Aparte de asistir en las clases a través de conferencia de audio, también se puede descargar PDF de esas mismas clases que pongo disponible después de la clase. Si estás interesado en unirse a mi canal, pueden dar clic en el botón donde dice unirse o también tiene un enlace para unirse en la descripción de este video. Ok, muy bien, vamos a empezar la clase. Used to para hábitos en el pasado. Y también en esta clase voy a tratar de hábitos en el presente y voy a comparar los 2 tipos. Vamos a empezar con los ejemplos que tengo escrito aquí de past habits usando esta estructura used to. Voy a leer los ejemplos y aquí también tengo la traducción en español para que ustedes puedan revisarlo. Vamos a empezar. I used to live in England and I used to get up at 8 a.m. I used to go to work every day. I used to eat fish and chips. I used to drive on the left. I used to speak English all the time. I didn't used to speak any Spanish. I used to watch a lot of TV. I used to go to the pub. I used to be single. I didn't used to have a beard. I didn't used to have grey hair, and I didn't used to wear glasses. Ok, hábitos en el pasado y hábitos en el presente para comparar. But now I live in Mexico, and I usually get up at 6 a.m. I usually run every day. I usually eat tacos. I always drive on the right. I usually speak Spanish to my neighbors. And I usually watch Netflix and YouTube. Finally, I'm married. Very good. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla a ver cómo es la estructura de este used to para hablar de hábitos en el pasado. So, used to para hablar de hábitos en el pasado. So, vamos a ver el uso de este. Se usa la estructura used to para hablar de hábitos o por algo que sucedió durante un periodo de tiempo en el pasado de manera habitual. So, la traducción en español es solía, o a veces ustedes usan el pretérito imperfecto, que es hablaba, trabajaba, iba, vivía, etc. Este tiempo realmente no existe en inglés. En algunas ocasiones se traduce ese tiempo el pretérito imperfecto usando esta estructura used to que estamos viendo en esta clase. Aquí tengo ejemplos. I used to live in London. Solía vivir en Londres o vivía en Londres. Para usar used to tenemos que tener primero el sujeto, como siempre en inglés. I, you, he, she, it, we o they.
no cambia, no hay diferentes formas, es lo mismo para todos los tiempos, como el pasado. Después necesitamos las palabras used to, seguido por el verbo principal. Aquí tengo 3 ejemplos: live, smoke, play. Y después lo demás de la frase. Aquí tengo 2 ejemplos. Usando puedo formar ejemplos. I used to live in England. You used to smoke. We used to play football. They used to live in England. Antes que seguimos, es bueno comentar la pronunciación. El used to, generalmente los nativos van a reducir eso. En cambio de decir used to, suena más como used to. I used to live in England. Como en muchas ocasiones en inglés nosotros gustamos usar el sonido used to, es como gonna o wanna, que tal vez he hablado de eso en otra clase. Muy pocas personas van a decir I used to, es más como used to. Las 2 palabras se juntan y el vocal aquí, el último vocal es como un used to. I used to smoke. We used to play football. Estructura y pronunciación. Para formar negativo, se forma el negativo como se forma el negativo del pasado simple. Tenemos que usar las palabras did más not. El verbo auxiliar did más la palabra not. You did not used to live in Mexico. Otra cosa que tienen que fijar antes que seguimos es, aquí no lleva el de. Aquí en la afirmaciones, you used con de, you used to. But here es used to. El diferencia en la pronunciación es muy poco, porque de es reducido. Pero cuando se escribe, por lo menos, no deberías meter aquí el de, que es la forma de este verbo en el pasado. Eso es igual al pasado simple. En el pasado simple, en el negativo, no se usa el pasado forma del verbo, y es igual aquí. En la afirmación es you used to, y en el negativo es you did not used to. Pero como siempre también usamos la contracción aquí. Entonces el verdadero pasado, cuando lo escuchas en el mundo real, es you didn't used to wear glasses. They didn't used to live in Mexico. He didn't used to wear glasses, etc. Y es igual en la pregunta, tenemos que usar el auxiliar did más el sujeto más used to. Did you used to play football? Aquí otra vez no lleva el de. Did you used to wear glasses? Did she used to play football? Did they used to wear glasses? Ejemplos. Esta es la estructura de este tiempo. Es como el pasado simple. Lo que estamos usando aquí en la afirmación es sujeto, used to, verbo más complemento. Y en el negativo, sujeto, did not o didn't, used to, más el verbo principal. Y el complemento si hay uno. Y finalmente, en la pregunta, ponemos el verbo auxiliar did primero, did más el sujeto, más used to, más el verbo principal, más el complemento. Ok, muy bien, vamos a seguir con más ejemplos. Primero tengo algunos más ejemplos de used to antes que terminamos la clase. We used to live in a small town. We used to live in a small town. There used to be plenty of jobs, but now there's a lot of unemployment. There used to be plenty of jobs,
but now there's a lot of unemployment. So, siempre cuando usamos esta estructura estamos hablando de una cosa en el pasado que ya no es la verdad, que ya las cosas han cambiado. I used to watch TV a lot when I was a kid, pero ya no. Adriana used to have very long hair, but now it's short. Adriana used to have very long hair, but now it's short. Y el último ejemplo, Mike used to ride a motorcycle before he had an accident. Mike used to ride a motorcycle before he had an accident. Mike used to ride a motorcycle before he had an accident. Okay, very good. Antes que terminamos esta clase corto, vamos a ver cómo se habla de hábitos en el presente. Vimos ejemplos en la primera pantalla y para hablar de hábitos en el presente podemos usar el adverbio usually. Para hablar de hábitos en el presente se usa el presente simple con el adverbio usually. En español se traduce como suele. Por ejemplo, he usually goes swimming on Thursdays. Y aquí tengo el español. Usually es un adverbio de frecuencia y va antes del verbo principal. Más ejemplos de usually. I usually eat lunch near my office. Fija la posición de usually, el adverbio viene antes el verbo principal eat. They usually go to Spain for their summer holidays. O si estás en el inglés americano, they usually go to Spain for their summer vacation. Vanessa usually visits her mother once a week. John usually reads a lot in the evenings. What do you usually do at weekends? Okay, esta es una pregunta, obviamente. Presente, estamos usando el presente simple en todos esos ejemplos con el adverbio usually. So, es una pregunta en el presente simple. Y finalmente tenemos un negativo. She doesn't usually go out at night during the week. So, el último negativo, otra vez, es presente simple. Tenemos que usar doesn't, porque también es un she. Doesn't más adverbio, usually más el verbo principal. Ok, muy bien, y con eso hemos terminado. Y nos vemos, espero, en la próxima clase. Goodbye.